Ramiro González está aquí presente con nosotros. Le decía, off the record, salieron con las justas. Salieron a tiempo porque ahora la situación se le ha puesto cuesta arriba al gobierno con dos temas adicionales, aparte de la ley para la justicia laboral, que fue la causal de la toma de distancia de Avanza del proyecto revolucionario. Ahora, las herencias y la plusvalía le están complicando la vida. Hay mucha gente, no sé si decir lo que dice el oficialismo, pelucones, gente pudiente o familias bien, o como quieran llamarlo. Hay mucha gente que ha salido a las calles en Quito, en Guayaquil, en varias ciudades, a decir que rectifique al presidente de la República. Bueno, hay otras voces adicionales, fuera Correa, fuera, no sé cuán conveniente sea para el país una situación de esa naturaleza. Bienvenido el economista Ramiro González, presidente del partido Avanza. El país le escucha. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial a los amigos que nos escuchan esta mañana. Bueno, nosotros como Avanza vemos con tremenda preocupación el nivel de descontento que se ha generado en la ciudadanía y que yo creo que no estamos analizando el problema de fondo. La situación económica del país era delicada antes de estas medidas. Realmente lo que cayó el precio del petróleo, la apreciación del dólar, la no llegada a tiempo de desembolsos de créditos internacionales, todo eso complicó el panorama económico y yo creo que ya el modelo de crecimiento basado en el gasto público se agotó y lo lógico era lo que se estaba haciendo, hacer un acercamiento con el sector privado para que sea él el que genere los puestos de trabajo que el Estado dejó de generar. Bueno, usted le sirvió de puentes, al igual que ese era el camino. Francisco Rivadeneira. Es que ese era el camino de puentes para llegar al sector privado, a los empresarios. Claro, incluso en diciembre se firmó, acuérdese usted, la ley de lo público y privado, de la unidad público y privado para sacar adelante proyectos importantes en el país. Entonces estaba trabajando en eso para que el sector empresarial, pequeños, medianos, grandes, inviertan en el Ecuador. Ese era el camino para sostener la economía. Pero me temo que estas últimas medidas mal manejadas, porque acuérdese usted que el 24 de mayo se dijo que era a todo el 77.5%, eso generó una alarma nacional. Y después manejado por el propio presidente, porque fue quien dio las cifras, no es que nadie se le adelantó a decir estos datos. Luego después ya viendo la magnitud de la reacción se bajó y dijo solo a los indirectos, ¿no? Pero no calmó la angustia de la gente y después ahora la asamblea dice, bueno, ya para todos 37.5. Entonces, y de las cifras que dan ellos mismos, que son tres herederos los que en los últimos 10 años han hecho. Entonces, una magnitud de eso, primero no va a cambiar la correlación de fuerzas en el país, no va a cambiar la forma de acumulación de la riqueza. Entonces, si no va a ser eso, ¿para qué nos metemos en este momento en una ley que va en contra de la dirección que todo el mundo apuesta? Además, no le va a dar recursos para salir del problema, porque se habla de 10 millones en el pasado, en el último ejercicio, 30, 35, 40, 50 millones con estas modificaciones. Claro, pero en cambio con esto lo que hace es la gente frena sus inversiones y lo más grave, lo que me preocupa a mí es que se genere una tasa de desempleo alto y que comience a desacelerarse la economía a ritmos más grandes. Entonces eso es lo que debemos evitar. Mire usted, se nos dice que con la ley de la plusvalía se va a frenar la especulación de la tierra. Eso no pasa. Si estamos en una economía de mercado, eso no pasa. Lo que se va a hacer es volver a lo de antes, ¿no es cierto? A ver, yo te la vendo en este precio, pero por debajo me das el resto y comenzar nuevamente a informalizar la economía, cuando lo correcto es que vayamos en el sentido de bancarizar la economía para dinamizarla más. Entonces, esos unidos a ese anuncio que hizo el gerente del Banco Central, el superintendente de bancos, en el sentido de que se vea quién saca $5,000 acumulados al mes, ¿no? Y que quién saca $100,000. O sea, yo digo, a ver, $5,000, una pequeña empresa las mueve al mes, pero sin ningún problema. O sea, no es que sea un millonario el que va a mover $5,000 al mes, es una pequeña empresa. Y si los $100,000 se sacan pagando el 5%, están dentro de la ley. Entonces, comenzar a generar esos malestares. Si saca fuera del país pagando el ISD. Exacto. El impuesto a la salida de divisas. Está dentro de la ley. Entonces, créame que a mí me preocupa sobremanera eso, en qué vayamos a caer en la economía ecuatoriana. Yo creo que se debe hacer un esfuerzo más bien en ayudar al frente económico del gobierno a tratar de salvar este bache, porque de lo contrario yo no sé a dónde vamos.
Y esa debe ser la principal preocupación, esta desestabilización que se ha generado, ¿no es cierto?, que puede dar al traste con la dolarización, y eso es pero muy grave. ¿Usted cree que hay ese peligro de que se echa al traste a la dolarización con la gente en las calles, una situación económica difícil como usted la asume? Por supuesto, eso y puede determinar mucha gente pidiendo salida del gobierno, tumbar al gobierno. Eso me parece una cosa que realmente puede dar al traste con la economía. Yo creo que hay que pedir a los dos sectores que nos tranquilicemos y que analicemos y que la Asamblea recapacite y que tome conciencia de lo que está pasando. Yo creo que lo que se debe hacer, incluso voceros del gobierno han dicho que ha sido una familia la que no ha pagado el impuesto. Si ya saben quién es, pero por favor, yo le decía al director del Servicio de Rentas Internas encargado, el señor Leonardo Orlando, para el 2% de la población hicieron una ley. ¿Por qué no controlan a ese 2% y se acababa el problema? Si estaba focalizado. Exacto. Entonces, esta polarización que se ha dado entre el sector público y el sector privado nuevamente, que tanto costó ponerla en vigencia, que nos vayamos perdiendo el miedo para empujar juntos el desarrollo del país, me temo que se ha perdido. Entonces, ojalá prime la sensatez, Wilson, porque a mí, como economista, el temor que tengo es que la economía vaya de tumbo en tumbo y haya una desaceleración tan grande que a final de año veamos que la tasa de desempleo creció más de lo que se esperaba y que la economía no logró crecer al 1.9% como se decía. El criterio de los organismos internacionales es de que la perspectiva es de crecimiento del 1.9%. Hay muchos que piensan que será el 1%. El Banco Central dijo 1.9%, ya nosotros bajamos a la mitad. Porque estaba 3.8%. 3.8%, casi 4%. Claro, bajó a la mitad. Pero como digo, las expectativas de los organismos internacionales, de los fondos de inversión, dice que el Ecuador estará entre 1 y 1.5%. Acuérdense que incluso la media latinoamericana que pronostica CEPAL es de 1.5%. Entonces, realmente es preocupante. Si tenemos una tasa de crecimiento, obviamente se va a generar desempleo en la economía y eso genera malestar en la economía, pobreza en la gente. Y como yo digo, o sea, si viéramos que esa medida fuera a realmente hacer una redistribución equitativa, estuviéramos de acuerdo, pero esto no va a pasar. Si son 2 o 3 o 4 familias, ¿no?, ellas tienen forma de sacar los dineros porque prefieren pagar 5% que pagar 75%. Ahora, se dice que en verdad no tiene fines recaudatorios estas dos medidas, estas dos propuestas, pero que es una situación ideológica, política de redistribución de la riqueza. Usted dice, no se redistribuye, no se soluciona. Es que si son 3 o 4 familias, como dicen. Yo incluso ahora viendo las noticias, por ejemplo, en Suiza, acaba de perder, pero abrumadoramente, con un 75%, el referéndum que se estaba haciendo para poner una ley de herencias. En Suiza, que es un país mucho más homogéneo incluso, y solo se iba a cobrar de 2 millones para arriba. Pero aquí, la actual ley, usted le permitía dar a sus hijos hasta $60,000 sin pagar nada, ¿no? Simplemente informando al SRI y hacía la cosa. Y podía hacerla 1, 2 o 3 veces al año. Ahora tiene que hacer por 35,000 una sola vez, y si lo hacen 2 veces se acumula y ya tiene que pagar impuestos. Entonces, si hay una cosa recaudatoria que es mínima para el daño que se le va a hacer a la economía. Y el tema de la ley de plusvalía es una ley que no la entendemos mucho, porque si dice que se iba a beneficiar a los constructores, ya los constructores hubieran salido a defender eso. Pero los constructores están sumados a las cámaras. ¿Por qué? Porque estamos en una economía de mercado. No estamos en una economía socialista donde usted pueda fijar el precio de la tierra. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que va a hacer es volver a lo de antaño. Ya algunos municipios han peleado mucho por poner sus catastros en términos reales, de precios reales. Todavía faltan muchos municipios por hacerlo. Entonces, los que ya tienen se van a perjudicar, y los que no tienen se va a generar una cuestión social tan grande, porque, por ejemplo, en el sector agrícola, si usted tiene una finca que paga sus impuestos por $70,000, pero la finca efectivamente vale 300,000, ¿no?, usted cuando la venta va a pagar la diferencia entre 70 y 300,000. Claro. Entonces, hay claramente un incremento de precios en la tierra. Entonces, yo no creo que esas sean las medidas adecuadas para tratar de hacer una redistribución del ingreso. La mejor forma es generando empleo. La salida que le ve usted en el tema político, porque ahora el presidente está convocando a los simpatizantes, adherentes y funcionarios públicos a la Plaza de la Independencia, al cambio de guardia.
No sé si para demostrar que son muchísimos más o si va a haber un enfrentamiento. ¿Estamos divididos los ecuatorianos? Yo creo que eso sería lo peor que se puede hacer, seguir dividiendo a los ecuatorianos. Yo creo que más bien es llamar a la sensatez, hacer una reforma a la actual ley de herencias para justamente poder castigar a los que evadan y se acabe el tema. Pero no generemos esa... Porque mire, viene un inversionista acá y dice, no, con esto no invierto, mejor me voy a Colombia, mejor me voy a Perú a invertir. O como me decía en Cuenca, estuve el fin de semana en Cuenca, y me decían, y en Loja, y me decían, vea, mi mamá dice, ya venía de regreso acá, porque se ha jubilado, tiene unos $500,000, pero ahora este momento dice, yo ya no me voy. Ya no me voy porque mejor compro la casa aquí y vivo del arriendo en el Ecuador, pero no puedo llevar, dice, porque si me van a quitar, bueno, no 37, le quitarán el 30% de acuerdo a las tablas, pero de todas formas es una gente que realmente se ha sacado el aire trabajando afuera y que realmente más bien el país debería reconocerle el esfuerzo que haga. Yo decía, más bien a un migrante, si trae 500,000, darle otros $500,000 de crédito para que ponga una industria, genere más empleo para él y su familia, que eso debería ser lo óptimo en una economía como la nuestra. Y en el tema político, con las voces fuera, Correa afuera, ¿cuál ve el escenario? Porque yo, sinceramente, no me imagino que si se da una coyuntura de esta naturaleza, el sucesor inmediato es Jorge Glass, pues, y de acuerdo a la Constitución, ese sería el escenario en el supuesto no consentido, aunque no le veo un camino, porque se debe refrendar a través del aparato político, legislativo, y en la Asamblea Nacional hay 100 legisladores de Alianza País, así es que ese camino se generaría un caos terrible, un caos que no hay como ni siquiera imaginarlo, porque eso sería peor de lo de ahora. No, hay que pedirle al presidente que rectifique y que acabe su mandato, porque eso sería peor. Porque yo no creo que los que están de acuerdo, o no sé si Jorge quiera quedarse en solidaridad con su presidente, o que la gente quiere que Gabriela Rivadeneira vaya a la presidencia, o que se queden los actuales asambleístas, o llamar a un proceso eleccionario con las mismas autoridades del CNE. O sea, este tipo de cosas hay que analizarlas y ver, porque realmente la situación económica del país es tan delicada, ¿no es cierto?, que esto puede dar al traste la dolarización, y ahí sí hay que apagar la luz del país nomás, pues. Entonces hay que tener tranquilidad, pedir madurez política y no generar este tipo de desestabilidades en la economía ni en la política. Ese es el escenario el más positivo. Es decir, que rectifique el presidente. Exactamente. Y que termine. Que se haga una reforma a la ley para cobrar a los que están evadiendo. Y se acabe. ¿Y en el tema de la plusvalía? El tema de la plusvalía yo creo que retirar esa ley. Yo creo que hay que archivarla. Porque no se va a mejorar, no va a haber una distribución, no se va a acabar la especulación. Y quiero decirle algo, además. Mire, usted vea en ciudades iguales a Quito, Bogotá y Lima, el precio de la tierra es la mitad todavía de lo que se cobra, de lo que se consigue en Bogotá y en Lima. Entonces no es que sea un país que ha desbordado la especulación de las tierras, no es así. Que ha habido cierto crecimiento, pero producto de la demanda que se ha generado. ¿Por qué? Porque el gobierno ha pagado buenos salarios, ha generado una clase media importante, los empresarios han ganado buen dinero, entonces hay demanda. Y en una economía de oferta y demanda, cuando hay más demanda, los precios suben. O sea, eso pasa aquí y en cualquier parte, en la China, en Rusia, en Cuba está pasando ahora cuando hay propiedad privada. Entonces, no creo que ese sea el camino adecuado para una mejor distribución ni para parar la especulación de la tierra. Economista, pregunta final. Usted que conoce al presidente Rafael Correa de cerca, ¿lo ve rectificando? ¿Lo ve dando marcha atrás en estos dos proyectos después de los pronunciamientos que se han dado? ¿O es una señal el hecho de que se eliminó una tabla de la propuesta inicial planteada por el gobierno nacional? Yo creo que hay que dar una salida, hay que dar un espacio para que se dé esta rectificación en la Asamblea Nacional. Que sea la Asamblea la que archive el tema y los dos temas. El problema. Y el país vuelva a la tranquilidad, vuelva al ritmo del crecimiento, que el empresario tenga fe en su país y vuelva a invertir para generar los puestos de trabajo. Mire, se dice que ya hasta diciembre saldrán 30,000 puestos de empleo del sector público, etcétera. Ojalá no sean más. Entonces eso quiere decir que hay 30,000 familias que van a tener problemas por el tema de liquidez.
liquidez. Entonces, si eso vamos agravando, si la gente se retiene la inversión, ya no va a invertir en edificios, en generar fuentes, en un sector tan dinámico como es la construcción, donde se da mano de obra al gasfitero, al plomero, al electricista, al carpintero, al que hace ventanas, al que vende vidrios, al arquitecto, al ingeniero, porque es uno de los sectores que más externalidades tiene. Entonces, si se frena eso, me temo que la economía del país puede sufrir mucho más allá y no tener ni siquiera una tasa de crecimiento del 1%. Economista, muchas gracias por estar aquí. Muchas Ramiro gracias, González, presidente del partido Avanza, en diálogo con Sonorama.